la charla que sigue, es Desmitificando Linux, todo lo que necesitas saber para empezar. Tenemos acá la presencia de Juan Pablo Pitana, alias Cumpi Linux. Él es analista de sistemas y creador de contenido. Laboralmente se desempeña como administrador de servidores Linux y tiene su canal de YouTube Cumpi Linux, así que con un fuerte aplauso le damos la bienvenida. Buenas, ¿cómo andan a todos? Bueno, gracias por estar. Yo voy a estar acá, como decía Maxi, dando la charla de Desmitificando Linux, todo lo que necesitas saber para empezar. Y bueno, también quería saber un poco los que están acá y demás, si conocían de Linux, lo han oído, lo han usado y demás, como para saber más o menos cómo estamos. Así que bueno, si alguno conoce Linux, a ver, levanta la mano ahí. Bueno, son bastantes los que ya conocieron o por ahí al menos toquetearon un poquito. La idea es hablar un poquito, en principio, sobre la historia y demás. Creo que ya en otras charlas ya estuvieron hablando sobre ese tema, lo que es el software libre. Así que por ahí eso lo pasamos un poco más rápido. Y bueno, les voy a mostrar como para qué sirve Linux y algunos mitos que generalmente se tienen al principio, o quizá mucha gente que no conoce dice, no, Linux es esto, es lo otro, y nada, por ahí eso hace que ustedes se alejen de Linux. Y bueno, un poco la idea mía es tratar de acercarlos a Linux, a que lo conozcan. ¿La flechita? Para que está, ahí está. Bueno, un poco les quería hablar un poquito sobre mí y cómo fue que me acerqué a Linux. El primer contacto fue en la UTN, allá por el 2008. Y bueno, la realidad es que fue en la materia sistemas operativos. Me acuerdo que nos hicieron instalar un Debian y quizá uno viene con los prejuicios o la costumbre de antes de utilizar siempre Windows y demás. Y no le voy a mentir, la primera vez que instalé Debian dije, ¿qué es esto? O sea, y qué feo es, ¿no? O sea, con el tiempo la verdad que fue cambiando un montón de cosas que ahora lo vamos a ir viendo. Pero esa fue mi primera experiencia y como que lo instalé, lo dejé ahí y la verdad que no pasó el tiempo, salvo para las prácticas de sistema operativo, no lo volví a utilizar. Después, por una cuestión u otra, en el 2010 arranqué una pasantía en una empresa de internet y ahí empecé a trabajar como soporte técnico, arreglando equipos, solucionando problemas de internet. Y ahí sí es como que empecé a ver, digamos, el potencial que tenía Linux en servidores de correo, también en firewall, digamos, en conexiones de redes. Y la verdad que me empezó a llamar mucho más la atención y como que empecé a meter mucho más en ese sentido, ¿no? Después de eso también, en un momento tuve una especie de proyecto que había hecho una página web y se me ocurrió hacer mi propio servidor. Ahí instalé mi propio servidor de Linux y la verdad que toqueteé mucho más y cuando levanté el servidor con mi propia página web y todo mi proyecto, la verdad que como que me dio cierta alegría, por así decirlo, y a la vez como el desafío también, ¿no? Yo estaba en soporte técnico, veía tanto cosas de Windows como de Linux, pero quizá Windows, bueno, ya por costumbre y demás, como que lo viene utilizando, y Linux era como un desafío mayor, ¿no? Entonces como que eso fue lo que me llamó la atención en principio, como para meterme más en este sistema operativo. Allá por el 2014 más o menos, dejé de ser del soporte técnico y empecé a trabajar como sysadmin, que es la posición que tengo actualmente, como administrador de servidores. Y ahí sí empecé a hacer un montón de cosas más, instalar máquinas virtuales, seguridad, redes, todo relacionado a Linux. Y dije, bueno, después me recibí en la lista de sistemas y demás. Y allá por el 2008 dije, ¿por qué no arrancar un canal de YouTube? Yo en ese momento utilizaba bastante YouTube, tenía un compañero, de hecho, en el trabajo y demás, que me decía, ¿por qué no lo llevas a esto a compartir un poco lo que vos sabés para que los demás aprendan? Y en ese momento sí, había canales de Linux, pero yo siempre digo, no por, digamos, menospreciar lo que hacen los demás en otros países y demás, pero veía como que explicaban las cosas, pero quizá, no sé, cómo crear un directorio, por darle un ejemplo, cómo crear un directorio en Linux. Y veía que ese video duraba 40 minutos.
Y nada, la idea mía era simplificarlo. Yo por ahí ese video que era de 40 minutos lo hacía en 10. Entonces, nada, yo creo que eso ayudaba un poco a personas que por ahí como yo, que no le gusta tanto leer en texto, sino que como que uno, o yo por lo menos me fui acostumbrando más a aprender en video, ¿no? Y bueno, es un poquito de mí, le quería contar como para que sepan más o menos quién le está dando la charla. No sé si alguno ya me conocía, capaz de las redes o algo por el estilo. Y bueno, esto lo de los inicios de Linux, que bueno, arrancó allá por los años 70, ¿sí? Con los programadores se compartían el código entre sí y demás, como que estaba esa posibilidad, como está hoy en día, que generalmente es mucho más fácil para los programadores trabajar en equipo, ¿no? Por un montón de cuestiones. Y bueno, pero al principio de los 80 empezó como a surgir eso de que, nada, el código empezó a ser cerrado, no se compartía, ¿no? Si no tenías los derechos sobre ese código y demás, no podías acceder. Y bueno, entonces empezó lo que es el software privativo, que es de pago, como todos conocemos que está lleno de software de pago, ¿no? Bueno, por suerte, en desacuerdo con esta corriente, el que está ahí, el famoso Richard Stallman, en 1983 inició el proyecto GNU Linux, ¿sí? Que justamente GNU no es Linux, que esto, bueno, siempre se trata de aclarar. Yo por ahí siempre digo Linux por una cuestión de costumbre, pero por ahí para los que son más, ¿cómo se puede decir? Hay algunos que son más rigurosos y si vos decís Linux y no GNU Linux completo, es como que algunos se enojan. Yo trato de, nada, de acercar un poco Linux a todos y ser más práctico y no tan cerrado en ese sentido. Así que nada, GNU básicamente tiene el logo del New, como dice ahí, y empezaron a difundir este movimiento, pero básicamente GNU Linux viene a ser como la interfaz, para explicárselos de forma sencilla, la interfaz que uno ve en una distribución Linux, que ahora vamos a ver después igual que es una distribución, pero la interfaz de lo que se ve en el sistema operativo, no todo lo que hay detrás, ¿sí? Entonces a GNU le faltaba un núcleo, algo que compile todo eso, que lo pueda llevar hacia el hardware, por así decirlo, de una forma. Entonces acá, bueno, venimos a lo que es el nacimiento de Linux, allá por 1991, Linux Torvald, ¿sí? Que ya venía trabajando en lo que es el sistema operativo basado en Unix, con Minix, ¿sí? Que por ahí ese no es muy conocido. Y después de a conocer su código abierto que bautizó como Linux, ¿sí? Entonces, básicamente, entre Richard Stallman, o sea, entre GNU y el núcleo, digamos, que surgió lo que viene a ser GNU Linux, ¿no? GNU la interfaz gráfica y Linux el kernel. ¿Bien? Y bueno, después tenemos qué es el software libre, que esto vienen a ser las 4 libertades del software libre. Eso está tal cual de la fuente, que bueno, que la pueden ver si quieren, que es www.gnu.org. Y básicamente tenemos 4 libertades en el software libre. Cualquiera de estas 4 libertades que no se cumplan hace que no sea software libre, ¿sí? Así que bueno, la libertad 0 es que de ejecutar el programa como nosotros queremos, ¿sí? De la forma que sea. Después tenemos la libertad de estudiar el código y podemos hacer los cambios, ¿sí? Sin darle explicación a nadie ni nada por el estilo. Después tenemos la libertad 2, que es crear copias exactas de ese código y distribuirlo, pasárselo a quien quiera sin ningún tipo de problema. Y la libertad 3 de contribuir a la comunidad, ¿no? Siempre ayudar. Por eso, generalmente, cuando uno busca información de Linux y demás, hay mucha información de la comunidad en foros, en un montón de lados. Bueno, hoy por hoy también hay mucho en YouTube, por suerte. Pero bueno, eso es algo que vamos a hablar un poquito más después. Y bueno, después, cuando se refieren a open source, ¿sí? Que se refieren a código abierto, ¿sí? Que no viene solamente a ser free software, ¿sí? Que es gratis, sino que justamente esto de que es código libre, que lo podemos ver, ¿sí? Podemos hacer modificaciones y demás. Bueno, Free Software Foundation es la fundación, ¿sí? Que organizó Richard Stallman para
un poco promover todo esto que le estoy comentando del software libre y demás, para promoverlo hacia todo. De hecho, muchas veces Richard Stallman ha viajado acá al país y ha dado muchas charlas sobre estas cuestiones. Y bueno, siempre habla un poco de software libre, de la privacidad y otras cuestiones más. Bueno, acá llegamos un poco a la parte que quería mostrarles. ¿Para qué sirve Linux? ¿Sí? Bueno, básicamente es un sistema operativo que lo necesitamos para que funcione todo el hardware de la computadora. Además de esto, es gratis, multiusuario y multitarea. ¿Sí? Pero después es muy conocido, quizás muchos dicen, porque hay estadísticas, ¿no? Que en los equipos, digamos, de hogar, de desktop y demás, hay mucha dominancia de Windows, también porque, nada, uno cuando generalmente compra una computadora, una notebook, en cualquier casa de electrodoméstico, ¿con qué viene instalada? Con Windows. ¿Sí? No hay un caso en que... Hay algunos casos que uno puede conseguir una computadora sin ningún sistema operativo, por ejemplo, pero son los menos. En general ya viene con Windows, entonces uno muchas veces por comodidad, por un montón de cuestiones que uno hace que sea cómodo en cierto aspecto, no va a ir a probar, no va a desinstalar el sistema operativo y decir, bueno, no, saco el Windows, pongo el Linux. Generalmente uno va a dejar la computadora ya como viene y empieza entonces ya otra vez a utilizar Windows, ¿sí? y no probar Linux. En el caso de los servidores es bastante distinto. Los servidores Linux, si uno analiza y ve un poco lo que son las grandes empresas, ¿sí? como Google, Amazon, los monstruos de la tecnología, el 80-90% seguramente y usa Linux, sistemas operativos Linux en sus servidores. ¿Sí? Bueno, también esta es una característica que está bastante buena. Muchas de las distribuciones Linux tenemos la posibilidad de cargarla en un pendrive, en un CD y demás. La ponemos en nuestro equipo y podemos recuperar muchas veces cuando pasa una catástrofe, por así decirlo, con nuestros datos, con los discos duros, con lo que sea. Tenemos la posibilidad, gracias a muchas de las herramientas que tiene Linux, a recuperar esa información, ¿sí? O a que nos empiece a funcionar de vuelta nuestro sistema, ¿no? Bueno, otra también de las cosas más, ahora ya no se está utilizando tanto para esto, pero sí, antes se usaba mucho y se veía más como que era más famoso en la época de que las redes tenían una contraseña como las redes de Wi-Fi, como una contraseña más débil. Entonces muchos instalaban, por ejemplo, una distribución Linux como Kali Linux o Parrot OS, que son como especializadas en seguridad informática, ¿para qué? Para hackear muchas veces la contraseña de algún vecino o algo por el estilo y tener de internet. Eso nos hace también que se utilice éticamente como para auditorías, ¿sí? de seguridad, de Wi-Fi, de redes y un montón de otras cuestiones, ¿no? Entonces, para esto, la verdad que también es muy completo y hay muchas distribuciones orientadas a la seguridad informática que están muy, pero muy completas. Otra cuestión ahí que yo tengo subrayado, y esto ya es algo como un pensamiento propio, de a poquito Microsoft está empezando a utilizar el núcleo de Linux, en este caso, por ejemplo, en Windows 10. Yo para mí, quizá de acá a un futuro, es lo que pienso yo, los futuros Windows van a tener el núcleo de Linux y después van a tener la apariencia, lo más probablemente, que ellos le pongan, pero en el fondo va a ser un Linux. Seguramente porque la verdad que tiene un potencial enorme a comparación de los otros sistemas. Bueno, y acá un poquito el objetivo de la charla, que era justamente sobre los mitos, ¿sí? Primer mito. Bueno, Linux es difícil, ¿sí? Quizá uno empieza recién, está sumándose a la facultad, a estudiar algo, lo que sea por el estilo, y nada, quizá por comentarios o por cuestiones que uno escucha de pasillo, rumores, o cuando empieza mismo en algunas materias de la facultad, vienen y a uno le dicen Linux es difícil. Las cosas la verdad que cambiaron un montón. Yo cuando
como les decía, en el 2008 instalé una distribución Linux, en ese caso de Debian. Sí, la verdad que la apariencia no era muy bonita y no era muy linda y era hasta difícil de instalar. La realidad es que hoy por hoy cambió un montón. De hecho, hace 2 días, el 25, salió la última versión de Ubuntu, Ubuntu 24.04, y lo puede instalar cualquiera realmente. O sea, con un pendrive, con un CD, lo conectás en el equipo o en una máquina virtual mismo. Simplemente le va a pedir los datos comunes, usuario, contraseña, el país de ubicación. Simplemente con esos datos le dan siguiente, siguiente, y van a instalar una distribución Linux muy sencillo. Y después, en el día a día, que la mayoría de las personas, digamos, comunes o lo que fuera, utilizan para, no sé, su computadora, para escribir, digamos, para lo que son los paquetes de ofimática o para acceder a internet. Todo eso es absolutamente igual, no es que se les va a complicar para navegar en Google, hacer ciertas cuestiones. Van a poder hacer lo mismo que hacían en Windows, en Linux también, ¿sí? Y siempre hay alguna aplicación, que ahora vamos a ver eso en el otro slide, pero siempre hay una aplicación para reemplazar, ¿sí? La que nosotros utilizamos en Windows. Bueno, este también es uno de los mitos que con el tiempo se fue rompiendo un poco, cada vez está mejorando más en este sentido. No se puede jugar Linux. La realidad es que hoy por hoy hay un montón de juegos, ¿sí? Ya en Linux, una librería muy completa, y también un poco gracias a Steam. Seguramente muchos de los que juegan videojuegos conocen Steam. Gracias a Steam y Proton, ¿sí? Que es una de las librerías, digamos, fue un factor bastante clave, ¿sí? En el crecimiento de esta biblioteca de lo que es juegos Linux. Hay una página, de hecho, que se llama ProtonDB, en donde ustedes van a poder ver todos los juegos, ¿sí? Que hay, que por ejemplo son de Windows también, pero probados por la comunidad, y ahí les va a decir si realmente funciona bien el juego o no tiene buen rendimiento. Pero hay una lista gigante, son más de 1500 juegos ya de Windows que se pueden jugar en Linux. Así que la verdad que esto cambió un montón. Yo muchas veces estoy con varios chicos que me hacen muchas consultas. El equipo del gobierno viene con un sistema operativo que también es Linux, que se llama Wayra. Y bueno, muchas veces tienen muchas dudas porque por ahí se lo dan en la escuela el equipo y no saben cómo utilizarlo, no saben que se puede instalar juegos también. Entonces también comparto mucho contenido en el canal de YouTube con respecto a eso, que pueden, digamos, editar contenido de texto, navegar por internet, jugar a juegos también. Sí, obviamente no van a poder jugar a los últimos juegos, por ejemplo, yo siempre les digo, no van a poder jugar a los últimos juegos en un equipo del gobierno que no tiene el rendimiento de una placa de video y no tienen nada, ¿no? Pero de acuerdo a los rendimientos sí van a poder ir jugando a los juegos que ustedes quieran sin mayor problema. Bueno, y esto también, o sea, no es compatible con hardware moderno. Cada vez, antes por ahí teníamos muchos problemas para instalar impresoras o cosas nuevas que salían en el momento, no estaban en Linux. Hoy por hoy ya todos los drivers o todas las empresas generalmente traen las dos opciones, mismo las placas de video Nvidia y otras marcas, ya tenemos el driver para Linux. Y cuando no está el driver por la empresa, la comunidad siempre está muy atenta de los programadores y demás y lanzan enseguida, ¿sí? Al poco tiempo, ese driver para que ustedes puedan utilizar el hardware moderno. Bueno, después poca cantidad de software, ¿sí? Cuando le dicen no, tienen pocos programas, no, quiero hacer tal cosa y no puedo. La realidad es que tenemos programas para todo, ¿sí? Programas muy completos para servidores, para lo que sea. Ahí hay algunos ejemplos que les puse. Por ejemplo, todos dicen no puedo usar Microsoft Word o Excel, ¿sí? Tenemos muchas variaciones de eso. El caso más famoso es LibreOffice, pero está WPS Office, FreeOffice, hay un montón que nada, son prácticamente igual, se pueden descargar con el
.txt, .doc, con las mismas extensiones. No van a tener inconveniente en usar otra aplicación que no sea Word, Excel y demás. Lo mismo es el caso más común que por ahí, no sé, comprimen ustedes en Windows en WinRAR o algún programa parecido. Lo pueden reemplazar por 7-zip o hay otros. VLC como reproductor de video. Después el Firefox, el Chrome, etcétera, lo pueden usar igual en Windows que en Linux. Bueno, ese es Audacity, un programa de edición de audio. Steam lo pueden instalar normalmente. ¿Sí? Y así hay un montón de aplicaciones. Y bueno, con respecto a la interfaz, que es un poco también lo que veníamos hablando, que decían, bueno, la apariencia es fea. Nada, si vamos al principio de todo, solamente teníamos la interfaz, digamos la terminal, en donde tendríamos que poner los códigos de todo, y así nosotros íbamos realizando todos los pasos de lo que nosotros queríamos hacer. Hoy por hoy esto cambió, y si nosotros utilizamos a Linux como si fuera un sistema operativo de escritorio, todo lo vamos a hacer con la interfaz gráfica. Es decir, si yo me voy a conectar a Wi-Fi, lo voy a hacer con la interfaz gráfica. Voy al iconito de Wi-Fi arriba, le hago un clic, pongo la contraseña y me voy a conectar. No es que tengo que poner sí o sí a teclear y a escribir en la terminal. ¿Sí? Eso ya cambió un montón. Y aparte, bueno, ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de un fondo de escritorio. Hay múltiples opciones que son muy, pero muy bonitas, muchas interfaces muy buenas y parecidas también a, por ejemplo, a la de Macintosh o otros sistemas operativos. De hecho, podemos hasta, como es personalizable, podemos tunearlo y dejarlo como si fuera un Windows si queremos. Hasta le podemos poner el mismo iconito si queremos. Bueno, y esto un poco por ahí para los que no saben qué es una distribución, que por ahí lo veníamos hablando, nombrando, pero bueno, no les había mencionado qué era. Si bien generalmente se le llama distro, es una distribución está basada en el núcleo de Linux, pero después cada una va a tener su particularidad, ¿sí? Va a tener su grupo de aplicaciones y su propia interfaz gráfica también, ¿sí? Entonces tenemos ediciones domésticas, empresariales, ¿sí? Para servidores. Y si bien la mayoría tiene software libre, hay casos en los que también tenemos, digamos, drivers propietarios, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de las placas de video, que puede pasar que necesiten por ahí instalar un driver privativo. Bueno, ahí ya no estarían utilizando 100% software libre. Pero bueno, eso, nada, yo no tengo ningún tipo de problema en ese sentido. Quizás hay algunos que están más metidos en eso éticamente y no utilizan ningún driver que no sea nativo de Linux. Con respecto a distribuciones, para los que por ahí recién empiezan, las que yo siempre recomiendo son Ubuntu o Linux Mint, ¿sí? Un poco más Linux Mint que Ubuntu, porque por ahí Ubuntu consume muchos recursos en varias cuestiones, pero los dos tienen una apariencia muy bonita y vienen con un conjunto de aplicaciones bastante completo. De todas estas herramientas que más o menos estuvimos viendo ya vienen instaladas en general, como para que ustedes la puedan utilizar. Y nada, y todo lo normal que generalmente hacemos en el día a día lo pueden hacer muy, pero muy sencillo. Después, bueno, hay otras como Debian, hay distribuciones que son más generalmente utilizadas en servidores, como CentOS o Rocky Linux, que la realidad es que cuando ya ahí, por ejemplo, lo utilizamos en servidores, no nos conviene instalar una interfaz gráfica. Ya cuando uno trabaja como administrador de servidores y demás, ya directamente teclea en la consola, instala todo desde ahí, se fija, chequea las redes de ahí, los logs, ya ahí no es necesario instalar una interfaz gráfica, ¿sí? Bueno, y estas son una serie de preguntas que igual hay varias que ustedes se pueden preguntar ustedes mismos a la hora de instalar una distribución. ¿Sí? ¿Para qué la voy a usar? ¿Para el trabajo? ¿La voy a utilizar para estudio? ¿La voy a utilizar en lo doméstico para realizar las tareas diarias? ¿Qué hardware tengo? ¿Sí? ¿El más nuevo? ¿Puedo utilizar una distribución que sea realmente vieja? Yo me tengo que hacer como esa serie de preguntas para poder elegir la distribución más acorde a lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Si la voy a usar para jugar, de hecho hay distribuciones Linux que están orientadas al juego. Sí, de hecho Stream tiene una propia distribución que se llama StreamOS, que de hecho viene como si fuera una PSP, no me acuerdo ahora cómo se llama, que es de Steam,
que es simplemente para jugar, como si fuera un celular directamente para jugar, y viene con una distribución Linux que es SteamOS. Así que bueno, hay múltiples opciones de distribuciones Linux y nada. Y siempre hay una para cada uno, digo yo, para lo que ustedes quieran hacer. Edición de video, lo que ustedes quieran, hay una distribución que siempre le va a convenir más que otra. Y bueno, después acá tenemos un poco las razones, que esto va a depender mucho quizás de lo que ustedes leen, de más personas y demás. Pero bueno, estas son para mí las 8 más importantes. Bueno, primera que es gratis, ¿sí? Como he comentado un poco. Esto o sea que nosotros lo podemos instalar en 10 máquinas y no vamos a tener problema de ningún tipo de gasto de licencia ni de nada. La facilidad ahora pasó a ser un punto para mí fuerte, por esto que les comentaba anteriormente en las diapositivas. Software libre y open source. En cada distro que nosotros vamos a instalar tenemos como si fuera, en el caso de Windows tienen un Microsoft Store, si no me equivoco. Bueno, tenemos nosotros en cada distro un centro de aplicaciones en donde entramos, buscamos, por ejemplo, no sé, internet o qué categoría queremos instalar. Buscamos ahí, le damos a instalar. En 2 minutos van a tener instalada cualquier aplicación, salvo que sea muy pesada. Más seguro. ¿Por qué más seguro? Generalmente la mayoría de los virus que se crean a diario y demás se crean para Windows. Entonces se crean en .exe, .msi, ¿sí? O .bat. Todas estas extensiones a Linux, digamos, no les afectan. De hecho, yo en todo el tiempo, en todos los años que llevo utilizando Linux, jamás instalé un antivirus, ¿sí? Y nunca tuve un problema de virus, ni de malware, ni de nada. Puede haber inconvenientes, pero en general cuando hay problemas de seguridad en Linux, no son en los equipos domésticos, sino que son por ahí ya en los servidores de empresas grandes, que quizás ahí sí quieren capturar cierto tipo de información. Entonces ahí sí, pero en general es mucho más seguro, y cuando se presenta una falla que la largan en los foros, etcétera, como mucho a la semana, siempre hay alguien que está alargando el parche para corregirlo. Ustedes hacen en un apt update, que son 2 comandos, o lo pueden hacer mismo de la interfaz gráfica, y van a tener Linux actualizado, y ya con ese parche que salió, nada, que la verdad que está muy bueno. Y después otra cosa, aparte con respecto al tema de las actualizaciones, muchas veces nosotros, en el caso de los servidores Windows, si nosotros tenemos que hacer una actualización grande, que quizás nos lleva mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Termina de actualizar todos los paquetes y todo, y nos va a decir, es necesario que usted reinicie el servidor, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nosotros muchas veces, si trabajamos como administrador, como soporte técnico, etcétera, no vamos a poder reiniciar ese servidor, porque quizás es una página web, no sé, súper importante, que tiene que estar las 24 horas corriendo, o que es muy difícil resetearla. Si cada vez que nosotros tenemos que actualizar el sistema, tenemos que reiniciar, estaríamos teniendo mucho tiempo de pérdida de la página web, de un servicio, de lo que sea. En el 90% de los casos, salvo alguna distro puntual que tampoco es de servidores, pero en los servidores uno actualiza el sistema y no necesita reiniciar, ¿sí? Entonces el servicio o lo que ustedes estén corriendo en ese servidor va a seguir corriendo sin ningún tipo de problema. Bien. Después tenemos, bueno, versatilidad. Es porque ustedes, en lo que es el sistema operativo Linux, quizá en Windows vienen aplicaciones o cosas que ustedes no pueden toquetear o cambiar. O mismo aplicaciones que ya vienen instaladas, que no las pueden desinstalar y decir, bueno, desinstalo todo, dejo nada más instalado, no sé, el Chrome, porque voy a usar eso, y ya. En el caso de Linux, sí, puedo borrar absolutamente todo. Puedo sacar los iconos, sacar el menú, cambiar el inicio, lo que quiera uno, o sea, obviamente leyendo un poco más y metiéndose más en tema, lo puede cambiar absolutamente todo y hacer su sistema operativo si quiere a su gusto, ¿sí? Entonces por eso es un punto que para mí es muy, muy importante y muy bueno. Compatibilidad, como por ahí lo vimos hace un ratito, la compatibilidad cada vez más grande y no hay ningún tipo de inconveniente con lo que son los drivers nuevos. Y quizás ustedes tienen un equipo o una computadora en sus casas que dicen, tengo 1 GB de RAM,
la estoy por tirar o sacarla a la calle porque no me sirve para nada, ya le instalé Windows 10, Windows 11, lo que fuera el Windows que conseguía, y la computadora no me sirve, no sé para qué usarla. Bueno, hay un montón de distros Linux, como por ejemplo hay una que es Locos, que la creó de hecho un youtuber que es uruguayo, que nada, o sea, con 300 megas, si no me equivoco, algo así, levanta la distribución y la pueden correr y utilizar para prácticamente todo, obviamente con las limitaciones que tiene su hardware, ¿no? Pero por ahí tienen un equipo antiguo, ¿sí? Que tiene muy poca RAM, un CPU antiguo, viejo, y la pueden utilizar quizá para algo que ustedes no tenían ni pensado o lo iban a tirar a ese equipo. O lo mismo, por ahí no sé, se puede instalar un servidor y levantar una página web, porque como no van a tener el consumo de la interfaz gráfica, por ahí con 1 GB de RAM ustedes levantan un servidor web, ¿sí? En una página de ustedes, como fue en el caso mío, yo tenía un equipo viejo, dije, le instalo un Linux, una interfaz, sin interfaz gráfica, me creo mi propio sitio web, y ahí estaba. A la semana tenía un sitio en línea con un equipo súper viejo, pero corriendo y sin ningún tipo de problema, ¿sí? Y bueno, ahí está el tema de las actualizaciones que ya lo comenté, y el soporte en la comunidad, que bueno, que fue creciendo con el tiempo. Antes eran los foros muy, esos viejos que veíamos por ahí en las redes, pero bueno, hay de todo, hay Stack Overflow, que también lo usan mucho los programadores, hay muchas cuestiones ahí que hablan sobre Linux y demás. Y nada, los propios canales de YouTube, como en el caso del mío, que intento de ayudar, siempre si tienen alguna consulta. Tengo un par de cursos ahí, algunas cuestiones de la terminal. Actualmente también estoy dando clases en algunos institutos. Y la idea también un poco ahora, que es algo que estoy desarrollando, es como armar mi propia academia, que bueno, para eso justamente también estoy creando un propio ahí servidor y subiendo cursos y demás, que es la idea un poco también de ayudar y de seguir que la mayoría de las personas conozcan Linux, ¿no? Acá hay alguno que está estudiando ahora o que se metió en la carrera de sistemas. ¿No hay ninguno? Ahí va. Bien, buenísimo. Eso también les quería comentar un poco, porque por ahí hay muchas personas y demás que se anotan, no sé, ingeniería de sistemas, analista de sistemas, etcétera, y por ahí piensan que analista de sistemas, ingeniería de sistemas es solamente programación, ¿sí? Y esto no es así. Hay un montón de cuestiones que ustedes pueden ver, como aprender redes, aprender, por ejemplo, sistemas operativos, y también les va a servir a ustedes en el ámbito laboral el día de mañana si es que realmente les gusta. No es que simplemente por estudiar carrera de sistemas tengan que programar. ¿Sí? En mi caso, programar me gusta hasta ahí, hice algunas cuestiones, pero solamente para mí, pero la verdad es que no me gusta, no lo haría como trabajo. Y bueno, nada, yo decidí ir por mi camino, y bueno, ahora actualmente, como les comentaba al principio, trabajo como administrador de servidores Linux y dedicándole un poco del tiempo libre a mi canal de YouTube. Y bueno, nada, un poco terminando la charla, si alguno tenía alguna consulta o duda que me quiera hacer, sin inconveniente, allá, sí. Sí, sí, vos podés tener varias distribuciones Linux en una única PC, y de hecho podés tener Windows y Linux también en un mismo equipo, sin ningún tipo de problema. Por ahí, si vos recién empezás y no estás seguro de instalar Linux al principio directamente en tu equipo, lo que te recomiendo es eso, o instalarlo en una máquina virtual, si tenés la posibilidad, que podés usar la aplicación que más te conviene utilizar para mí es VirtualBox, que esa es libre, es gratuita. Instalás desde ahí tu distribución Linux descargando una ISO, que de hecho tengo varios videos explicando eso. Y si no, la otra opción es, como decís vos, instalo Linux con Windows, o si quiero probar varias también puedo instalar, no sé, como les comentaba hoy, Ubuntu y Linux Mint. Si no sé cuál de las dos o no estoy seguro, me instalo las dos o la pruebo en una máquina virtual, y sí, sin problema lo pueden hacer. Bueno, les agradezco entonces a todos los que están acá en el auditorio por haber presenciado la charla. Finalizamos la charla nomás.